Mi nombre es Enrique Ruz Fernández. Soy catedrático emérito de Literatura Española en la UNED. He investigado en diferentes momentos de la historia literaria que tienen grandes relaciones, el periodo barroco y el siglo XIX. Como investigador del Siglo de Oro he trabajado en autores tan importantes como Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Vélez de Guevara, pero sobre todo se me identifica como estudioso de Calderón. Por esta razón se me integró en el grupo Griso de la Universidad de Navarra. He publicado numerosos trabajos sobre este autor y las ediciones de los autos completos en la Biblioteca Castro, en la que han salido ya 3 tomos. Y también he trabajado sobre autos aislados, concretamente de Psiquis y Cupido para Toledo y Madrid, este último en colaboración con la profesora Ana Suárez, y acaba de salir la edición del Gran Teatro del Mundo en colaboración con Ignacio Arellano y Ana Suárez, que cierra la colección de autos publicada por la editorial Regenberger. Se trata de los autos completos. También soy editor de La Vida del Sueño en la editorial Alhambra y otras editoriales como Taurus y Random House. El título del auto que voy a comentar es Psiquis y Cupido para Toledo. Por su título, argumento y simbología, tiene bastantes elementos comunes con el auto Psiquis y Cupido para Madrid, posterior a este, y con la comedia de título Mi amor, soledad de amor, también posterior. Todos tratan el tema mitológico de Psiquis y Cupido, cuya fuente literaria más antigua es la Metamorfosis de Apuleyo, del siglo II. En Calderón, como había ocurrido con otros autores clásicos desde el Renacimiento, se da la paradoja de unir mitología y cristianismo de forma simultánea. Era complicado, pero existía ya una tradición simbólica desde los padres de la Iglesia. Fulgencio y Marciano Capella habían realizado una simbología del mito de Psique que conocía muy bien Calderón, y como el mundo clásico se adaptaba muy bien al simbolismo cristiano, ya que recordemos que partía de la tradición exegética bíblica que adaptaba la tradición veterotestamentaria al Evangelio, de la misma manera pudieron adaptar la mitología a los dogmas cristianos. Calderón escribió dramas, comedias y autos ornamentales sobre muy variados temas mitológicos. Orfeo, Faetón, Narciso, Aquiles, Ulises y Circe, etc. Naturalmente, la mayor parte de estos textos ocupan la última parte de la vida del autor, ya que cuando eso era sacerdote en el año 1650, la autoridad eclesiástica le prohibió seguir escribiendo comedias, por lo que se refugia en los autos, que le pedían los ayuntamientos, y en el teatro mitológico, que se lo pedía el rey. Había que llenar los corrales de comedias y el Coliseo, construido por el rey en el Retiro para estos espectáculos grandiosos. Por ello, el último periodo de la creación calderoniana es espectacular. Si los versos del dramaturgo resultan por sí mismos una catarata de belleza, el poder contar con los escenógrafos italianos más importantes del momento para la puesta en escena de sus obras dio como resultado un arte total que solo en una época donde se destinaron muchos medios a este tipo de espectáculos podría realizarse. Los personajes del auto son la apostasía, la gentilidad, la idolatría, la sinagoga, el judaísmo, la envidia, el albedrío, el mundo, Cupido, la fe, músicos y acompañamiento. Los personajes aparecen con todas las características de los de las comedias. Son galanes y damas y se presentan agrupados por parejas. Una está formada por la idolatría y su esposo gentilidad, un gallardo caballero, y otra está compuesta por el judaísmo y la sinagoga. El personaje de apostasía es un galán soltero, pretendiente de la fe, soltera también, hija del mundo, pero atraída por otro pretendiente, Cupido. La fe es Psiquis, y Cupido, por supuesto, es el amor. Está claro que representan las 3 edades del mundo. La primera pareja, idolatría y gentilidad, representarían la edad primera, cuando el mundo estaba todavía regido por la ley natural, y el dominio del mundo era del paganismo y la idolatría. El judaísmo representa la edad segunda y no tanto la etapa que prefigura la revelación, a partir de Moisés, como la de sus adversarios, que no reconocen más que las leyes hebraicas anteriores. Calderón, en su auto posterior del mismo título para Madrid, perfilaría mucho mejor la idea de las 3 edades.
Finalmente, claro, la fe representa la tercera edad, la de la revelación evangélica en la época contemporánea. El mundo es el rey del imperio en el que habitan todos, y el albedrío es una especie de consejero que trata de convencer pero sin forzar. El alma en el auto anterior de Valdivieso sobre este mismo tema de psiquis y Cupido no había pasado de ser una mera transcripción etimológica del término psique, pero Calderón lo convierte en la fe, lo que prueba el intento, siempre constante en Calderón, de salir del terreno trillado y buscar una simbología alternativa, que además supone la elección de un concepto más abstracto, el de una de las virtudes teologales. En el auto para Madrid era ya más específicamente la tercera edad. Cuando Calderón redacta dos autos sobre el mismo asunto, lo normal es que el primero quedase olvidado, perdido o sepultado en manuscritos, no impreso en beneficio de la versión definitiva. No ocurre en este caso. En cuanto a la redacción, cabían también varias posibilidades. Unas veces el texto era manipulado, adaptado, retocado o ampliado. Otras redactado de nuevo por completo. En el primer caso tendríamos como ejemplo los autos a topología como ti, la Hidalga del Valle. En el segundo, la vida es sueño, el divino Orfeo y Psiquis y Cupido para Madrid. La diferencia de este último con respecto a los dos anteriores reside en que la posterior y definitiva redacción para Madrid no ha invalidado la primera versión toledana hasta el punto de no haber sido relegada a un manuscrito más o menos perdido en el anonimato, sino que ha sido impresa y difundida con todas las garantías autoriales. En este sentido, el pequeño, es decir, el de Toledo, ha tenido mayor fortuna que los otros autos primerizos de Calderón, pues tanto el divino Orfeo como la vida sueño han yacido en el olvido por polvorientos códices anónimos hasta fecha muy reciente en que investigadores del siglo XX los han sacado a la luz de las verdaderas sombras seculares en que reposaban. Efectivamente, el auto de Toledo no se fundamenta en ninguna comedia conocida, como no sea una supuesta y perdida obra de Lope de Vega, que sirvió con toda seguridad de inspiración a Valdivieso en el auto anterior. Precisamente en este auto de Valdivieso, el que parece informar es el que parece informar al de Calderón. El autor toledano lo publicó en el año 1622, Calderón en el 1640. Calderón tuvo que tenerlo en cuenta para la redacción de su primera composición sacramental sobre el tema de psique, o bien una antigua comedia de Lope de Vega, perdida, en el que seguramente se inspiró el propio Valdivieso, aunque con el precedente de Valdivieso no tuviera necesidad de ir más lejos, es decir, no tenía necesidad de volver a Lope. En cualquier caso, en el supuesto de que esa comedia fuese la fuente del autor toledano, lo que parece más que probable, dada la dependencia poético-dramática de Valdivieso con respecto a Lope, a quien Calderón admiraba, como es bien sabido sin reservas, en última instancia se limitaría a seguir la tradición dramática iniciada por Lope en el teatro y luego la nueva brecha abierta por Valdivieso en el género sacramental. Así pues, se da la circunstancia de que Calderón excepcionalmente trataría un tema alegórico sin una base teatral propia en el género comedia. No, de manera que hablase primero de una comedia y luego sobre la comedia hiciese un auto simbólico sobre el mismo tema. No al revés. El mito de Psique, como es bien sabido, nace históricamente de una narración de Apuleyo, quien a su vez se inspira en un conjunto de motivos populares y folclóricos que dieron origen a narraciones diversas, obras literarias de distintos géneros y cuya trayectoria histórica ha sido descrita en varias ocasiones por los eruditos. Los estudiosos identificaron primeramente el mito con una tradición oriental, pero los antropólogos posteriormente abandonaron ese origen oriental para extenderlo a un cuento popular que se amplió al mundo entero en diferentes variantes. En España, Aurelio Espinosa, por ejemplo, ofrece una variedad muy abundante de versiones distintas del cuento. Todas, sin embargo, pueden reducirse a un solo cuento con multitud de variantes, el conocido como el Príncipe Encantado. Una de esas variantes debe haber aprovechado el propio Apuleyo, ya que el cuento estaba extendido en todo el mundo, y ya entonces, dentro de la misma trayectoria de Apuleyo, se han dado explicaciones esotéricas a su fábula y tras diferentes y eruditas aportaciones de diversos escritores latinos,
Fue Fulgencio quien en el siglo VI trató por vez primera el mito de Apuleyo desde un punto de vista alegórico cristiano, muy conocido y divulgado durante la Edad Media. Precisamente a través de él es como creemos que se troquela decididamente la simbología de los personajes del mito. Posteriormente, Baltasar Editorial, en su teatro de los días de la gentilidad, explica cómo hay dos clases de amor conforme lo sienten, dice textualmente, conforme lo sienten todas las mitologías, que son el divino y el humano. Es obvio, por otra parte, que hay deseos que conducen al bien y otros al mal, y de ahí se deduce la ambivalencia simbólica tradicional. A Calderón debió seducirle la fábula de Psique. Hay muchos testimonios de que este conocimiento estaba generalizado entre los escritores humanistas y poetas. Por ello es más que probable que Calderón la conociese no solo a través de los testimonios dramáticos de los antecesores, sino de la lectura del texto directamente de Apuleyo y a través de otros mil conductos. Es también posible que la traducción de Diego López de Cortegana en el siglo XVI, que era muy conocida, le fuese el texto más accesible. El propio Calderón no solo escribiría los autos conocidos sobre el tema y la comedia ni amor sobre de amor, sino que es fácil hallar referencias a la fábula en muchas otras obras suyas. El auto es una síntesis de paganismo y cristianismo, y la evolución y el resumen se pueden organizar en diferentes momentos. Paso a describir el argumento en líneas generales. Tras las bodas de la gentilidad con la idolatría y la sinagoga, con el judaísmo, ambas hijas del mundo, como la fe también lo es, solo queda esta última a quien pretende la apostasía. Pero la fe rechaza las pretensiones de esta, pues ella espera la llegada del Dios de amor en el que cree, que es un Dios desconocido. Cupido se presenta entonces cubierto con un velo blanco, diciendo que él es una deidad. La apostasía no lo acepta y pretende luchar con él, pero al abrazarle queda abrasado. Dice Cupido que él es el Dios de amor, hijo de la castísima Venus. El mundo decide vengarse de su hija del deshonor de todos, al aceptar a un matrimonio desconocido, desterrándola. Cupido contempla el viaje del destierro de la fe en una nave con la envidia como grumete. El mundo y los demás cruzan el mar en la galera y arrojan a unas tierras incultas y extrañas, dice, a su propia hija. Así queda sola la fe con el albedrío. Intentan averiguar si hay habitantes en aquel lugar, pero solo oyen las voces de los coros que les dan la bienvenida. Entonces se abre un monte y se descubre un palacio. Mientras se repiten las voces misteriosas de enhorabuena, enhorabuena, venga, venga, enhorabuena. Y se descubre una mesa puesta con manjares, fundamentalmente pan y vino. Regresan todos después de una gran tormenta y naufragio y se acercan asombrados al palacio. Abre la fe las puertas de este, quedan perplejos ante el poder que el dueño del palacio ha depositado en la hermana e hija de ellos. Le confiesan sus dudas, le dicen, no sea un monstruo quien la haya hecho su esposa. Duda entonces la fe y consulta con su albedrío, quien le aconseja que mientras su amante duerme, le corra el velo y le descubra. Decide Cupido hacerse el dormido mientras suena música, para probar a su amante. Entonces el albedrío le enciende una bujía y se la da a la fe. Esta llega hasta Cupido y le descubre el rostro. Suena entonces un terremoto, desaparece el palacio y surge allí mismo el monte. Todos quedan asombrados y preguntan a la fe qué ha ocurrido. Confiesa esta que dudó por causa de ellos, pero ahora está arrepentida. Al oír sus palabras de arrepentimiento, Cupido la perdona y se descubre cómo es, y la invita a un banquete, con mesa en donde habrá cáliz y hostia. Todos quedan aterrados mientras el mundo confía en que algún día todos serán miembros de la misma cabaña, la cabaña de la iglesia. Hay que saber cómo era por los años iniciales de la década del 40 el teatro sacramental del autor madrileño para poder hacerse una idea de la novedad del auto de Psiquis y Cupido para Toledo. Calderón, por las fechas que apuntamos, ya tiene en su haber algunas obras de valor considerable como el Veneno de Triaca, la Cera del Rey Baltasar o incluso el Gran Teatro del Mundo. Son verdaderas obras maestras que nos hablan de un primer periodo inicial de gran creación en el género, aunque de él todavía el dramaturgo no haya extraído todas las posibilidades teológicas que desarrollará después. Sí creemos que ha extraído las dramáticas y estéticas. Por otra parte, también ha desarrollado un incipiente auto mitológico
con las aportaciones del divino Jasón, si es que este auto es suyo, y una primera y estimable versión del divino Orfeo, hacia el año 1635. Estamos, pues, en uno de los primeros tanteos de un género que alcanzará luego en él un gran esplendor, en la época de su entrega a la comedia mitológica palaciega, a la zarzuela y a la ópera, que coincide con su abandono de las comedias profanas de capa y espada, concebidas para el pueblo en los corrales. Como obra casi introductoria del género, creemos que el auto toledano tiene un interés particular. La esencia del mito de Psiquis es su propio origen, es la de penetrar en el concepto de curiosidad como ruptura de un tema. Calderón, cuya obra dramática respira un ardiente deseo de curiosidad intelectual, recordemos a este tenor, por ejemplo, Las comedias del mágico prodigioso, Los amantes del cielo, Afecto de odio y amor, etc. No pretende introducir en este auto una crítica antirracionalista, sino que trata de manifestar la búsqueda del Dios desconocido, el camino hacia la fe. Por ello, la metáfora de la bujía de Apoleyo resultó perfecta para su traslación alegórica al auto sobre Psiquis y Cupido. Pero recordemos que el motivo está ya en la literatura clásica antigua y que es indudablemente motivo esencial de los ritos de iniciación de cualquier misterio antiguo o religión mistérica. Y obviamente lo que quiere decir Calderón es que un misterio con luz deja de ser misterio, y la fe desde la perspectiva dramática del autor y más desde la dimensión alegórica de este auto es un misterio, lo cual no significa que no se puede llegar a estos descubrimientos de una manera racional. Desde el principio el auto manifiesta un carácter espectacular, con la simbólica caída del caballo de la apostasía en escena. Precisamente el motivo del caballo fue muy utilizado por el dramaturgo. Recordemos a este tenor el principio de la vida sueño, la comedia, por varias razones. Por la importancia en la realidad de la siesta, sobre todo, y la fama de los caballos españoles. También por la pintura de escenas con caballos que permitieron a los pintores expresar el movimiento, y por el simbolismo de origen platónico que considera ya que para ilustrar el alma humana se podían utilizar los dos caballos que representaban la racionalidad, caballo blanco, y las pasiones, caballo negro, que la auriga debía llevar bien equilibrados. Cuando Calderón utiliza la caída del caballo, evidencia el triunfo de la pasión y los instintos sobre la racionalidad, como ocurre en este caso con la apostasía. Por otra parte, al abrir el auto con la caída, además de servir de llamada de atención para el espectador, expresa el dinamismo que va a prevalecer en la acción. Otro hecho importante es las marinas plásticas descritas con palabras. Ese dinamismo se favoreció por el viaje en barco, muy frecuente en los autos, como elemento también de la realidad. Por ejemplo, Cervantes lo trató en Persiles en muchas ocasiones. Y por los peligros de la navegación, peligros reales y alegóricos, el mar, el mundo, el barco, la vida. Y aquí es una galera la que prepara el mundo para llevar lo más lejos posible a la hermana pequeña. Su travesía resulta muy peligrosa y lo primero que sufren es una gran tormenta. Dificultad y tribulación es lo que significan simbólicamente las tormentas en los textos sagrados, con la presencia de los vientos más adversos. Se nos muestra la nave, el grumete en el palo más alto, sus esfuerzos por no hundirse, los movimientos del agua, cómo la expulsan de la galera en tierra, y todo en un derroche de lenguaje marinero. Junto a los aspectos visuales del espectáculo hay que destacar también los sonoros. El terremoto del que hemos hablado al aparecer y desaparecer el palacio es el motivo principal acústico, naturalmente junto con la música y los coros relativamente frecuentes. Es también interesante la soledad en las tierras desiertas e inhóspitas como castigo, porque supone un escenario muy diferente al palacio inicial del mundo. En estas tierras, entre riscos, peñas y peñascos y fieras, aparece el albedrío pidiendo auxilio a quien han dejado con la fe y se establece un doble coro de preguntas y respuestas. Con la música se abre una peña y se descubre un precioso palacio con extraordinarios jardines, y al tiempo diferentes voces van saludando a los náufragos y los invitan a entrar. Por eso la música y los coros tienen una gran importancia y aparecen desde el principio del auto junto a voces de alegría de carácter popular. Enhorabuena sea enhorabuena, etc. El albedrío, que funciona como gracioso, es el encargado de incorporar elementos realistas y más cotidianos.
porque supone la teatralización de un cuento tradicional, porque se da su versión a lo divino y trascendental en un género tan popular entonces como es el auto sacramental, porque supone un tanteo de teatro mitológico en una época en que el autor todavía no se había dedicado al género de manera esencial, y finalmente porque supone rescatar para el teatro del mundo clásico como una continuidad histórica que no debe perderse. Si tuviéramos que presentar una pequeña escena para su representación, diría que esta escena es la final del descubrimiento de Cupido por la transgresión del tabú y la caída de la fe. También al final por la doctrina del perdón. Esta escena iría de los versos 1367 a 1453. Escena que podría ampliarse hasta el final, aunque quizá eso fuera demasiado extenso. Muchísimas gracias.